Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Antes de iniciar con la clase chicos, por favor, anda a tu baño y lávate las manos, ¿de acuerdo? Y de ahí vienes aquí y comenzamos lo que es la clase. Muy bien, empecemos. Muy bien chicos, ya iniciamos. Año 1845, el mundo vive algo que ya ha pasado antes, la revolución industrial. En Europa, la gente ya no trabaja en el campo, sino trabajan en la fábrica, haciendo autos, haciendo máquinas, entre otras cosas. Ahora se está viviendo una crisis de alimentos en Europa y el Perú va a sacar un provecho de eso. Vamos a ver de qué trata. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, la prosperidad falaz. La prosperidad falaz, chicos, comienza en el año 1845 y termina en el año 1868. Pero ¿quién nos describe todo esto? Nos describe el historiador Jorge Basadre Groman. Él nos habla acerca de los gobiernos a lo largo de toda la prosperidad falaz. Y te preguntarás tú, profesor, ¿quién es Jorge Basadre Groman? Jorge Basadre Groman es un historiador, es el padre de la historia de la República Peruana. Además de ello, aparece en el billete de 100 soles, acuerdo, como dato curioso. Muy bien, seguimos con la clase. Como ya te había dicho chicos, el mundo está entrando en lo que es la revolución industrial, en la segunda revolución industrial, donde la gente en Europa ya no está en el campo, sino está trabajando en las fábricas, haciendo diferentes tipos de máquinas, trenes, carros, entre otras máquinas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hay mucha gente que ya no trabaja en el campo, y es por eso que falta, si al no trabajar en el campo, chicos, ¿qué pasa? No hay cosecha, no hay alimentos, y están preocupados la gente de Europa. Pero alguien plantea una teoría, alguien plantea algo. Alexander von Humboldt, el inglés Alexander von Humboldt, plantea que en el Perú, en una isla de Chincha, hay un producto muy beneficioso para la agricultura. ¿Qué producto será? A ver, el año pasado hemos tocado. Vamos a ver. Aquí está, chicos. Ah, muy bien. Seguramente acordarás tú. Aquí tenemos el ave guanay. Esta ave guanay habita en las islas de Chincha. Pero eso no es lo más importante, sino su excremento, que es llamado el guano, es utilizado ¿para qué? Para fertilizar la tierra y así las cosechas sean mucho más rápidas. Así que el Perú aprovechó todo el guano que tuvo en esas islas y las comenzó a vender ¿a dónde? A Europa. Así es. Todo gracias a este señor, Alexander von Humboldt, el científico Alexander von Humboldt, que les dijo a los países europeos que el guano de la isla de Chincha era muy beneficioso para la agricultura. Si no fuese por él, el Perú no exportaría guano. Muy bien, seguimos aquí. Entonces, chicos, el guano se utilizó ¿para qué? Para la agricultura, para las cosechas en Europa. ¿Y eso permitió qué cosa? Permitió que el Perú tenga mucho dinero, mucho dinero, demasiado dinero, mucho dinero. Ahora, muchos gobiernos aprovecharon eso para hacer muchas obras. Ahora vamos a tocar un presidente que seguramente todos recordarán. Le conocían como el Libertador. Pero antes de eso, vamos a tocar las formas de venta del guano. El guano, chicos, en primer lugar, se vendió a través del sistema de arrendamiento.
Profesor, ¿qué es el sistema de arrendamiento? Es cuando el Estado peruano alquila la tierra, mejor dicho, en este caso alquila las islas, las alquila a un propietario, por ejemplo, Alexander que Francisco Quirós. Francisco Quirós hizo un trato con el Estado. ¿Para qué? Para, en este caso, alquilar la tierra de las islas y exportar el guano. Pero cuando Francisco Quirós exportaba el guano, no le daba nada al Perú. No le daba nada al Perú. Todo se lo quedaba. Así que se le quitaron, que el Estado peruano quitó el contrato y lastimosamente se hizo un nuevo contrato, pero ya con otra empresa. Con la Casa Geeks. Este sistema, chicos, es la venta directa. El Estado peruano vendía directamente a la Casa Geeks. Todo el guano iba a ¿dónde? A la Casa Geeks. Y la Casa Geeks repartía a todos los países de Europa. A todos los países de Europa. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Después se implantó otro sistema de venta, el sistema de consignaciones. ¿De qué trata el sistema de consignaciones? Bueno, en este caso, los peruanos, o por ejemplo puede ser también extranjeros, hacían con el Estado tratos. Por ejemplo, digamos que Pepe, aquí está Pepe, Pepe hace un trato con el Estado. Pepe dice, hace un trato con el Estado, le dice al Estado, mira, yo voy a buscar clientes en Europa y yo lo voy a traer aquí al Perú, pero tú tienes que darme cierta cantidad de dinero. Y el Estado dice, sí, normal, te damos esa cantidad de dinero. Entonces, es un trato. Por cada cliente que Pepe traiga al Perú, Pepe recibe una ganancia. Recibe una ganancia. Muy bien. Pero después se implantó otro sistema, el contrato Dreyfus, el monopolio de contrato Dreyfus. Y ya el sistema de consignaciones, se quita el sistema de consignaciones y solamente se hace el contrato con la casa francesa Dreyfus. ¿Qué quiere decir? Que todo el guano, todo nuestro guano se vendió ¿a dónde? A la casa Dreyfus de Francia. Y es ahí donde se acaba la prosperidad falaz. Ahí se acaba la prosperidad falaz. Y también se acaba la venta del guano. El Perú, después del contrato de Dreyfus, nunca más comenzó, mejor dicho, nunca tuvo tanto dinero como tuvo en ese momento. Ya no vendimos como antes. Pero vamos a hablar, antes de ver la caída del guano, vamos a ver un presidente muy genial, un presidente que hizo muchas obras muy importantes. ¿Quién es? A ver, ahí está, Ramón Castilla. Vamos a ver su primer gobierno. ¿Cuándo parte su primer gobierno, chicos? 1845 hasta 1851. Así es, 6 años de gobierno. En sus 6 años de gobierno, chicos, hizo muchas obras muy importantes. Pero ¿cómo hizo esas obras? ¿Con qué dinero? Con el dinero del guano, así es, con el dinero del guano. Si no fuera por el guano, chicos, Ramón Castilla no hubiera hecho casi ni la mitad de las obras, ni una cuarta parte de las obras. Muy bien, seguimos acá. Lo primero que hizo Ramón Castilla fue la ley de la consolidación. ¿De qué trata esta ley, chicos? Esta ley trata en que Ramón Castilla va a pagar a los peruanos que aportaron dinero a las corrientes libertadoras. Por ejemplo, miren, presta atención aquí. Simón Bolívar, José de San Martín, ojo, este es José de San Martín y este es Simón Bolívar. Ellos dos pidieron dinero a los peruanos. Claro, obviamente dejaron contratos, dejaron un documento diciendo que habían pedido dinero. Pero esos peruanos que aportaron, no se les devolvió el dinero. Recién cuando llegó Ramón Castilla, comenzó a devolverse ese dinero a quienes, a los peruanos que aportaron en las corrientes libertadoras, tanto del sur como del norte. Muy bien. Y por eso se le conoce la ley de consideración. ¿Qué significa eso? Que el Estado peruano pagaba a los peruanos que aportaron dinero a las corrientes libertadoras. Muy bien, seguimos aquí. Como había mucho trabajo, chicos, como había muchas aportaciones, el Estado peruano comenzó, ¿qué cosa? Comenzó con la ley de la inmigración china. Se aceptaron a todos los chinos, ¿para qué? Para que vengan aquí al Perú a trabajar. Más que todo en las islas de Chincha. Muy bien. También Ramón Castilla implantó también el sistema de consignaciones. Ya te explicaba el sistema de consignaciones. También elaboró el primer presupuesto nacional. Así es, Ramón Castilla fue el primero en que elaborara un presupuesto nacional. Profesor, ¿qué es un presupuesto nacional? Es cuando el Estado se organiza
hace un documento donde va a distribuir, por ejemplo, tanto dinero para los estudios, tanto dinero para hacer obras y así y así, ¿de acuerdo? Se distribuye correctamente esta vez. Muy bien. Aparte de eso también hizo ferrocarriles. Hizo el ferrocarril Lima-Callao, chicos. También convocó y reunió el primer Congreso Americano en Lima para coordinar la defensa continental. Así es, en Lima se realizó el primer Congreso Americano. ¿Para qué? ¿Para qué en este caso? Para defender todo el continente de América del Sur. ¿Contra quiénes? Contra las potencias europeas. Por ejemplo, España de repente quiere invadir otra vez. No. Aquí todos nos juntamos y nos reunimos para ¿qué? Para defendernos. Eso es lo que quiso hacer Ramón Castilla. Lastimosamente, muchos países no participaron, pero bueno, al menos Ramón Castilla tuvo la intención de hacerlo. También Ramón Castilla hizo el mercado central, así es, donde tú alguna vez seguramente has comprado tus productos. Ramón Castilla hizo ese mercado central. También hizo la Academia de Bellavista, donde en este caso se formaban los militares. Muy bien, chicos. Una vez que terminó su gobierno de Ramón Castilla, comenzó el gobierno de su amigo Rufino Echenique. Así es, chicos, aquí está, mirá. Rufino Echenique. Rufino Echenique tuvo algunas obras muy importantes, pero sobre todo tuvo un tratado que nos permitió navegar por el Amazonas. Pero al hacer ese tratado, ¿qué pasó? Al hacer ese tratado, nosotros le dimos a Brasil todo este territorio. Todo este territorio que tú ves ahí, el verdecito, le dimos a Brasil. Le dimos todo ese territorio a Brasil. ¿Para poder qué cosa? Para poder hacer negocios o comercio en el Amazonas. Si no le dábamos estos territorios a Brasil, Brasil nos negaba el acceso al Amazonas. Nos negaba el acceso al Amazonas. Para muchos este tratado fue nefasto, para otros fue necesario. Algunos decían que, por ejemplo, los peruanos vivían ahí, ¿no? Así que no tenía sentido que tenía esos territorios. Bueno, son muchas cosas que podemos decir de esto. Muy bien. Otra obra que hizo Rufino Echenique fue el segundo ferrocarril de Tacna a Arica. Ahora, si Ramón Castilla hizo la ley de inmigración china, también Rufino Echenique también hizo una ley de inmigración, pero esta vez una ley de inmigración de alemanes. Así es, los alemanes vinieron desde Europa. ¿Y dónde se instalaron? Se instalaron más que todo en la selva, más que todo en Posuzo. Después de estas obras, Rufino Echenique fue acusado de un escándalo de corrupción. Ese escándalo se llamó escándalo de la consolidación. ¿Qué significa este escándalo de consolidación? Este escándalo significa que Rufino Echenique se aprovechó que el Estado peruano estaba pagando la deuda interna y comenzó a ¿qué cosa? Comenzó a extraer dinero del Estado para él mismo, para sus amigos, para otras personas que a él les convenía. En este caso, Ramón Castilla, al ver eso, a ver ese escándalo de consolidación, ¿qué hace? Hace una rebelión. Y su rebelión comienza ¿dónde? En Arequipa, en el año 1854. Así que Ramón Castilla se va a enfrentar ¿a quién? A Rufino Echenique. Así es. Comienza la Revolución Liberal en el año 1864. Rufino Echenique versus Ramón Castilla. Así es. Ambos luchan en dos batallas. La batalla de Iscuchaca y la batalla de La Palma, donde Ramón Castilla finalmente sale victorioso. Así es. Después de eso, Ramón Castilla tiene un gobierno provisorio de 1854 a 1855. En este gobierno provisorio, Ramón Castilla libera a los esclavos, libera a todos los esclavos, los libera. Además de eso, le quita el tributo indígena. Quita el tributo indígena. ¿Qué quiere decir? Que los indígenas ya no van a pagar tributo, ya no van a pagar dinero al Estado peruano. Después de liberar a los esclavos y después de liberar el tributo indígena, le conocen como el Libertador. Y así culminamos con su gobierno provisorio y ahora pasamos con el segundo gobierno de Ramón Castilla, que comienza en el año 1855 hasta el año 1872. En esta fase se llama la fase conservadora moderada.
Aquí Ramón Castilla hace muchas obras, pero la obra más importante es la Constitución Política de 1860. Esta constitución es la más longeva. Profesor, ¿qué es longeva, profesor? Longeva significa la más antigua, la que duró más, la que permaneció más. ¿Cuánto tiempo duró? 60 años. Hasta 1920 duró esa constitución. También hizo muchas obras muy interesantes, por ejemplo, el primer mapa del Perú, que fue encargado Felipe Paz Soldán, lo hizo. Y también hizo el ferrocarril Lima-Chorrillos. Además de eso, hizo la alumbrada a gas en Lima, el servicio de agua potable, el servicio telegráfico, la penitenciaría central de Lima, el primer censo nacional también se hizo para ver cuánta gente había en el Perú. También se realizó el departamento de Cajamarca, Piura y Loreto, se estableció sus departamentos. También se estableció el Código Penal y Enjuiciamiento. También se ayudó a México y a Nicaragua a que consigan su propia independencia también. Y también ocurrió también ¿cómo le podemos decir, chicos? Ocurrió una pequeña conflicto con Ecuador. Ramón Castilla fue con todo el ejército peruano, fue hasta la frontera en Tumbes, luchó con los ecuatorianos y felizmente ganó Ramón Castilla y se hizo la paz. Muy bien, chicos, ahora vamos a hacer un video donde resume todo esto, ¿de acuerdo? Presten mucha atención, ¿ya? El abono es un fertilizante natural de aves marinas y murciélagos, ubicados en las Islas Marinas, específicamente en Ica y Chincha. Además, el alemán Alexander von Humboldt fue el primero en realizar investigaciones sobre el guano, demostrando sus importantes nutrientes. Por otro lado, existieron 4 modelos de comercialización del guano. Estos fueron el modelo de arrendamiento, sistemas de consignaciones, la Compañía de los Consignatarios Nacionales del Guano y el contrato de Dreyfus. También aprendimos que la Casa Gibbs fue una compañía británica que se encargó de comercializar el producto del guano a los países de Europa por un periodo de 5 años. Ramón Castilla inició una serie de trámites para el pago parcial de la deuda externa, deuda que ascendía a los 9 millones de pesos. Dentro de las obras más importantes de Ramón Castilla en su primer gobierno, se encuentra la inauguración del ferrocarril Lima-Callao y la organización del servicio de correo. Por otro lado, en el gobierno de José Rufino Echenique se dieron diversos actos de corrupción. Esto originó que Castilla se subleve y regrese al poder. Por último, hoy aprendimos que el segundo gobierno de Ramón Castilla se dio entre los años 1855 y 1862 y se caracterizó por la liberación de los esclavos negros. ¿Has escuchado esa famosa frase de guardar pan para mayo? Sí, ¿verdad? Esta frase significó guardar lo necesario para futuras situaciones difíciles y si se nos presenta algún inconveniente. Si el Perú hubiera guardado pan para mayo, otra sería nuestra realidad, ya que el mal uso del dinero en la época del guano impidió su desarrollo. Debemos ser precavidos y ahorrar para tener reservas suficientes cuando se nos presente alguna etapa complicada. Quizás puedes ahorrar la propina que te da papá, mamá o abuelita y que te puede servir en adelante. Sé inteligente y ahorra. ¿Sabías que? El presidente José Rufino Echenique ofreció libertad a todos los esclavos que pelearon por el ejército constitucional en su gobierno, ya que Ramón Castilla y Domingo Nieto planeaban destituirlo. Pero Ramón Castilla lanzó una oferta mucho más atractiva a la población. ¿Cuál fue? Pues nada más y nada menos que la libertad para todos los esclavos en general. Sin embargo, cuando llegó al poder, dio libertad a todos los esclavos, excepto a los esclavos que defendieron al expresidente Echenique. Ahora ya lo sabes. Muy bien, chicos, con eso terminamos la clase. Espero que les haya gustado la clase de hoy y nos vemos la próxima. Hasta luego.